comunión que tenemos acá en la bendita presencia de Dios. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Vamos a continuar acá, hermanos, esta noche sobre el tema de la Biblia, el libro sagrado, el libro de Dios. Es su palabra revelada. Por lo tanto es infalible, porque es la misma palabra de Dios. Hace 8 días vimos acá algunos puntos que prueban su inspiración. La Biblia es palabra inspirada. Y dijimos que cuando dice es inspirada por Dios, quiere decir que es el mismo soplo, es el mismo aliento de Dios, la respiración de Dios. Es su palabra. Por eso Jesús dice en Juan 6:63, dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Porque eso es la palabra de Dios, es espíritu y es vida. Es viva. Como citamos también el texto de Hebreos 4:12, que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, inspirada, el soplo, el aliento de Dios. Y entonces estamos viendo acá algunas pruebas que muestran su inspiración. Y hace 8 días mencionamos que su unidad de tema es admirable, a pesar de que fue escrita por diferentes autores, de diferentes posiciones sociales, económicas. Sin embargo, todos se enfocaron en un mismo pensamiento, en un mismo tema. Toda la Biblia tiene un tema central. El Antiguo Testamento presenta a Cristo. Cristo quiere decir el Mesías, el ungido de Dios. Y el Nuevo Testamento presenta a Jesús, quien es el mismo Jesucristo. Ya es el nombre compuesto, Jesucristo. Jesús Cristo. Jesús el Salvador, el Mesías ungido. Ese es el tema de toda la Biblia. Y eso es sorprendente, porque aunque fue escrita por muchos varones, que el apóstol Pedro le llama santos, hombres de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia tiene unidad de tema, unidad de pensamiento, porque su autor verdadero es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia. El Espíritu Santo fue el que usó a los santos hombres de Dios. Y por eso es admirable
su unidad de pensamiento, a pesar de que también no fue escrita en un tiempo que se pueda decir, bueno, se comenzó a escribir y se terminó en un par de años. No. Pasó un lapso de aproximadamente 1500 a 1600 años. Es decir, que desde que Moisés escribió los primeros 5 libros, o el Pentateuco, como se le llama, hasta que Juan el apóstol escribió el Apocalipsis, hay un lapso de tiempo de 1500 a 1600 años. Amén, hermanos. Nos damos cuenta que a pesar de esas diferencias de tiempo y esas diferencias de autores, la Biblia es perfecta en unidad de tema, en unidad de pensamiento. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver otra prueba de su inspiración. Amén, hermanos. Otra prueba de su inspiración es su milagrosa preservación. ¿Cómo ha sido preservada a través de los siglos? Milagrosamente ha sido preservada la Biblia. Recordémonos que cuando los escritores sagrados no habían las facilidades que existen hoy, los libros que ellos escribieron fueron pieles de animales, fue las que ellos usaron. Por eso también se le llama los rollos, porque eran pieles de animales que ocupaban para escribir en ellos. También ocupaban tablas de piedra o tablas de barro. Pero mire, a pesar de que no fue algo que se pudo haber imprimido, que pudo haber quedado un libro ahí formalmente hecho, pero mire, a pesar de todo eso, su preservación ha llegado hasta nosotros hoy, milagrosamente. La preservación de estas sagradas escrituras. Vamos a ver acá un ejemplo que nos narra Jeremías, profeta Jeremías. Capítulo 36. Verso 20. Estos textos nos relatan un acontecimiento que vamos a verlo acá, como ejemplo de cómo han sido preservadas las sagradas escrituras. Leamos acá, lo tenemos, Jeremías 36, 20. Leamos acá este precioso texto, 20, 21. Leamos hasta el 24.
Dice acá su bendita palabra, y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Amén. Nos vamos a detener acá. Puede tomar su lugar, hermano. Entonces, aquí lo que estamos oyendo es de cómo en esta ocasión fue quemada, fíjese, fue quemado el rollo que contenía la palabra de Dios. Entonces podemos decir, quemaron la palabra de Dios. ¿Sí? No, la palabra de Dios no puede ser quemada. Dice acá el texto que no tuvieron temor, dice. El rey era un hombre impío que no tenía temor de Dios, que cuando le estaban leyendo la palabra de Dios escrita en aquel rollo, solo dejó que le leyeran 3 planas, dice, cuando agarró el cortapluma y lo rasgó y luego echó al fuego el rollo donde estaba escrita la palabra de Dios que había sido dada al profeta Jeremías. Y entonces, hermanos, este es un ejemplo de que así muchos hombres impíos, reyes, gobernantes han tenido en poco la palabra de Dios y han ordenado que sea quemada. Hubieron reyes, gobernantes que ordenaron que la Biblia fuera quemada. Y sin embargo, aunque fueron quemadas miles de Biblias, la Biblia ha resurgido. La Biblia siempre ha florecido. ¿Por qué? Porque es la misma palabra de Dios. Mire, acá dice que, veamos acá un poquito más adelante de donde leímos el 27. El 27 dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías
después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿por qué escribiste en él? Diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no quede en ella ni hombre ni animales. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado en el calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Y dice el último texto acá de este capítulo, dice: y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Gloria a Dios. Entonces, lo que queremos ver, hermanos, es que la palabra de Dios no puede ser quemada. Vemos de que ese rey quemó el rollo, pero Dios le dijo a Jeremías: vuelve a escribir otro rollo con las mismas palabras. Y además ya vino la sentencia contra aquel rey que quemó el rollo donde estaba la palabra de Dios. Y la sentencia fue que sería echado al calor del sol y al hielo de la noche. Y esa profecía se cumplió literalmente en el rey Joacim. Entonces, hermanos, lo que queremos ver es que la palabra de Dios ha sido preservada milagrosamente, a pesar de que muchos la han querido destruir. Reyes, gobernantes de grandes naciones han querido destruir la Biblia, pero nunca jamás la podrán destruir, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la misma respiración de Dios, es el mismo aliento de Dios. Entonces, hermanos, el hecho de que tengamos acá este libro sagrado, a pesar de todo lo que ha pasado, es una muestra de su inspiración divina. Es una muestra de que este libro no es cualquier libro. Este libro es la bendita palabra de Dios. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Vamos a ver acá ya las enseñanzas de Jesús sobre la palabra, sobre las escrituras.
El texto muy conocido de Juan 5, 29. ¿Quiénes saben ese texto? ¿Cómo nos dice? Juan 5, 29. En donde el mismo Señor Jesús ordena: escudriñad las Escrituras. Amén. El Señor Jesús lo ordena, hermanos. Y esa ordenanza es para nosotros el día de hoy. Jesús nos ordena que debemos escudriñar su palabra. El texto dice acá literalmente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito el maravilloso nombre de Jesús. Él ordena, Él manda que debemos escudriñar su palabra, hermanos. Es un mandato. ¿Lo hacemos? Es la pregunta. ¿Lo hacemos verdaderamente nosotros? ¿Le ponemos interés a la palabra de Dios? Escudriñarla quiere decir estudiarla. Es una cosa totalmente diferente a solamente leerla. Yo les pregunto a ustedes, ¿leyeron el día de hoy la Biblia? Algunos lo hicieron, otros no. Amén. ¿Verdad que algunos no han leído la Biblia el día de hoy? Mire que es de suma importancia la lectura, pero más que la lectura es el estudio o el escudriñar la palabra, porque escudriñar es una palabra que da a entender que quiere decir buscar exhaustivamente la verdad que está contenida en las palabras de este sagrado libro. Porque la verdad contenida no la vamos a encontrar así por así, con una lecturita. Ya leí un capítulo, ya es suficiente. 5 minutos, ya estuvo. No, hermanos, no vamos a descubrir, no vamos a encontrar los tesoros de la sabiduría que contiene la bendita palabra de Dios. Así, de esa manera no lo vamos a encontrar. Vamos a tener que dedicar un buen tiempo. Vamos a tener que vencer los obstáculos y poner diligencia al escudriñar
como lo manda el Señor Jesús. Acá en Juan 5:39, donde Él ordena escudriñar su palabra. Vamos a ver algunos otros textos en donde Jesús menciona la bendita palabra, que hoy nosotros la tenemos escrita acá en este libro que se llama la Biblia. Acá en Mateo 5:17. Oigamos lo que dice el Señor. Dice el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice el verso 18: porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Qué dice, hermanos? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Jesús dice que hasta en los rasgos más pequeños se cumple su palabra. Por eso menciona acá la jota y la tilde. La jota en el abecedario hebreo dice que es la letra más pequeñita. En nuestro abecedario, ¿cuál será la letra más pequeñita? No es la J, ¿verdad? Yo digo que es la I. No sé. Pero en el abecedario hebreo la J es la letra más pequeñita. Y la tilde, que es, sabemos que es la tilde, ¿va? Es el punto que va sobre de una letra para darle énfasis. Si nosotros leemos una palabra que lleva acento y no le damos la puntuación, se cambia el sentido de la palabra. Pues igual en la Biblia las letras pequeñitas y los puntos tienen cumplimiento. Se cumplen. Eso es lo que dice el Señor. Ni una jota ni una tilde, dice Jesús, pasará de la ley, o sea, de su palabra, hasta que todo se haya cumplido. Gloria a Dios. Aquí, siempre en San Mateo 5, Jesús sigue diciendo en el verso 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado, ¿qué, hermanos? Ese será llamado grande. Oh, ¿quién va a ser llamado grande en el reino de los cielos? Dice el que, aquí lo dice, el que tome la palabra de Dios y la ponga en práctica
y la enseñe. Y aquí no se refiere solo a la enseñanza acá en el templo. Esa enseñanza la tenemos que practicar, hermanos, en el hogar. La tenemos que practicar con nuestros hijos. La tenemos que practicar con los que nos rodean. Oh, el que tome la palabra de Dios, aún en sus puntuaciones más pequeñas, y así la enseñe y así la practique, este es el que será verdaderamente grande en el reino de Dios. Pero aquel que tenga en poco la palabra, o que le quite a la palabra, que diga: no, esto no me gusta, esto mejor lo paso por alto, porque no me gusta, y va a omitir una palabra, un texto de lo que aquí está escrito. Jesús dice: así será en el reino de los cielos, será muy pequeño. No tendrá ninguna posición, será llamado muy pequeño. Pero el que va a ser llamado grande es el que haga, o sea, ponga en práctica la palabra de Dios y la enseñe tal como es, tal como está escrita, tal como está con sus puntuaciones. Todo, hasta los puntos más pequeños, tienen valor aquí en la bendita palabra de Dios. En Lucas 16, 17 también palabras del Señor. Si se lo halló, hermano. Aquí está, Lucas 16, 17. Jesús dice: pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Amén. Oiga lo que dice el Señor, hermano: es más fácil que pase el cielo y la tierra y no que se frustre ni siquiera una tilde de lo que está escrito aquí en su palabra. Y esto concuerda con lo que dice en Mateo 24, 35, donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, hermanos, podríamos ver muchos pasajes en donde Jesús basó sus enseñanzas tomando las escrituras que tenían en ese momento cuando el Señor estuvo acá en la tierra. Recordémonos que cuando el Señor estuvo en la tierra no estaba la Biblia completa como la tenemos ahora nosotros. Hoy tenemos esta dicha de tener la Biblia completa. Pero cuando el Señor anduvo, Él solamente tenía o tuvo a su alcance los escritos del Antiguo Testamento, que tampoco estaban en un solo volumen, sino que en varios rollos. Pero el Señor Jesús tomó citas de los escritos
considerados sagrados. Por ejemplo, dice en Juan 10:35, dice que las escrituras no pueden ser quebrantadas. Y claro, ahí Jesús se refería a los escritos con los que contaba en ese momento. Pero dijo que esas escrituras no podían ser quebrantadas. Hermano Eleazar, léanos ese texto ahí de Juan 10:35. Sí, amén. Y la escritura no puede ser quebrantada. Así lo dice el Señor Jesús. Y se refería a los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Y ahora que tenemos el Nuevo Testamento, hermanos, cuando Jesús vino, todavía no estaba el Nuevo Testamento. Él fue el que él es el personaje central del Nuevo Testamento. Aunque Jesús no dejó un libro escrito, o sea, él no escribió nada directamente, pero él dio su palabra, dio sus enseñanzas. Y siempre Jesús, cuando comenzaba sus enseñanzas, decía: de cierto os digo. Usaba esa frase. ¿Por qué? Él no decía como los profetas: así dice Jehová. Esa era la frase que usaban los profetas, cuando los profetas daban la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús da la palabra, Él dice: de cierto os digo. Porque es su autoridad, porque Él es la palabra encarnada. Jesús es el verbo, que quiere decir la palabra viviente. Y ahora a Jesús le ha placido darnos su palabra aquí escrita. La palabra escrita. Entonces, el Señor reprendió muchas veces a los que ignoraban las escrituras. Y no porque no las hubieran leído, sino porque cada uno le daba su propia interpretación. Y no tiene que ser así, porque ya lo dice el apóstol Pedro, las escrituras no son de interpretación privada. Jesús reprendió la ignorancia, digamos, de las escrituras, de la palabra de Dios. Vamos a ver acá cuando reprende el Señor a los saduceos en Mateo 22. Mateo 22, 29. Dice este texto: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras
y el poder de Dios. Ahí tenemos a unos hombres que ignoraban las escrituras. Pero quiero que entendamos, no porque esos hombres no hubieran leído las escrituras, porque ellos eran grandes lectores de las escrituras. Pero acá el Señor nos enseña que una cosa es leer o saber lo que dice la Biblia, pero otra cosa muy diferente es entenderla. Entenderla para luego aplicarla. Estos hombres saduceos eran lectores de las escrituras. Pero oiga lo que les dice el Señor: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres, estos de la secta de los saduceos, dice que ellos negaban la resurrección. Ellos en su doctrina, en su enseñanza, decían ellos: no hay resurrección. Esa enseñanza de que un día los muertos se van a levantar, esa es falsa, decían ellos. Porque ¿cómo va a ser posible eso? Que vaya a resucitar un cuerpo que ya está hecho polvo, que ya está disuelto. ¿Cómo va a ser que va a resucitar? Decían estos hombres religiosos. Ellos negaban la resurrección, y por eso le llevaron al Señor esta historia que se lee en los versos anteriores. Porque ellos iban con la intención: vamos a encerrar a Jesús para que no encuentre cómo responder, y entonces vamos a probar que no hay resurrección. Y por eso le llevaron esa historia. ¿Cuál fue la historia? De una mujer que se casó con un varón, pero que al poco tiempo el varón se murió y ella se quedó viuda. Y como la ley ordenaba que cuando moría un hombre y se quedaba la mujer viuda, que esa mujer se tenía que casar con el hermano, y el hermano del difunto tenía que casarse con la viuda de su hermano. Eso estaba dicho por ley, y así era la ley en ese tiempo. Pero la historia que llevan estos hombres es una historia inventada, porque le dicen al Señor: se murió el primero y la mujer se casó con el segundo hermano, pero también el segundo se murió y entonces ella se casó con el tercer hermano. Y así todos los varones que eran hermanos se murieron, y por último se murió también la mujer. Y entonces Jesús, dinos, en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer esta que vivió con los 7 hermanos? A ver si hay resurrección. Dinos allá, pues, ¿de quién va a ser mujer? Mire, ellos llevaban bien inventada la historia como para encerrar al Señor. Pero aquí tenemos la respuesta del Señor. Aquí tenemos la respuesta del Señor cuando le dice: erráis. Ustedes están errados. Eso quiere decir, ustedes están en un error. ¿Cuánta gente está hoy en un error?
por esto, por ignorar las escrituras y por ignorar el poder de Dios, como lo dice aquí Jesús. Esos saduceos eran grandes lectores de la escritura, ya lo dijimos. Ellos aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia como auténticos. Y sin embargo, ellos decían, no hay resurrección, y ahora Jesús no tiene que responder a la pregunta que le estamos haciendo. Pero oiga lo que el Señor les dijo. Dice verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán, ¿cómo, hermanos? Como los ángeles de Dios en el cielo. Gloria a Dios. Esta es una gran declaración que hace el Señor. Es una verdad que Él está revelando. En el cielo no hay casamiento. Amén. En el cielo todos vamos a ser como los ángeles. En el cielo no va a haber hombre, no va a haber mujer. En el cielo los hombres en la gloriosa resurrección como ángeles y las mujeres también como ángeles. O sea, no va a haber diferencia de sexo en el cielo. Esta es una declaración que hace el Señor. Y es una verdad. Y eso es lo primero que le dice a estos hombres. Esa es la declaración que les hace el Señor. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que no estén preguntando de quién va a ser esposa la mujer allá. No estén preguntando eso, porque allá no hay matrimonio. El matrimonio es acá en la tierra. El matrimonio acá es la unión temporal mientras el hombre vive, porque mientras el hombre vive, la mujer tiene que respetarlo como su marido. Mientras la mujer vive, el hombre tiene que respetar a esa mujer porque es su esposa. Ahora, cuando uno de los dos muere, dice el que se quedó viudo o viuda es libre de casarse, porque esto es aquí en la tierra. Esto es aquí, porque allá en el cielo no hay casamiento. Allá seremos, mire hermano, como los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios, ¿verdad? Ellos, seres celestiales. Allá no hay romance, hermanos. El romance es aquí. Por eso el matrimonio, sí, un pacto serio, porque es hasta que la muerte los separe, dice. Porque allá no. Entonces, esa es la primera declaración que hace aquí el Señor. Luego Jesús dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Verso 32. ¿Qué dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora dice Jesús, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo
de que aquellos hombres eran lectores de la Escritura. Pero una cosa es leer la Escritura y otra cosa es entenderla. Si uno no entiende la palabra de Dios, eso es muy peligroso. Jesús dijo que el que oye la palabra de Dios y no la entiende, viene el diablo, dice, y le roba la palabra de su corazón. Lo que Jesús enseñó en la parábola del sembrador, dice que la parte de la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Y Jesús dice, así es el que oye la palabra y no la entiende. Oye la palabra y no la entiende. Y como no entiende la palabra, viene el diablo y se la roba, se la quita. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, no solamente hay que oírla, hay que entenderla. Y Jesús acá está dando un gran ejemplo de lo que es entender la palabra de Dios. Porque aquellos hombres saduceos la leían, la predicaban, pero no la entendían. ¿Cuántas veces ellos habían leído este pasaje cuando Moisés está frente a la zarza que arde? Ese pasaje está relatado en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Moisés está frente a la zarza que está ardiendo. Y cuando él dice, me voy a acercar más para ver qué está pasando con esa zarza que arde y que no se quema, fue cuando oyó la voz divina, la voz de Dios que le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora el punto es, hermanos, de que Abraham tenía 400 años de estar sepultado. Isaac y Jacob tenían 350, 300 años de estar sepultados. Y entonces, ¿cómo Dios va a estar mencionando muertos? ¿Cómo Dios está mencionando a gente que está sepultada de hace 400 años? La explicación de Jesús dice, Dios menciona a Abraham, Isaac y Jacob porque esos no estaban muertos, esos estaban vivos. Porque Dios no es Dios de muertos, eso es lógico. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Abraham estaba vivo, Isaac estaba vivo, Jacob estaba vivo. Y entonces aquellos saduceos que habían leído tanto esas escrituras, pero habían pasado por alto esa verdad que Jesús la explica aquí claramente y enseña sobre la vida del creyente, la vida del Hijo de Dios. Es una vida que no termina, aunque venga la muerte. Eso lo dice el mismo Jesús cuando estaba al frente de la tumba de Lázaro. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice Juan 11:25. Y Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. Oh, Jesús es la resurrección y Él es la vida. Pero esa gloriosa verdad de la vida que no termina, de la vida más allá de esta vida, más allá de la muerte, estaba todavía como oculta,
Pero ya vemos que en pasajes como este del Éxodo capítulo 3 está la gran declaración de que los muertos creyentes en Dios están vivos. Abraham estaba vivo. Los profetas están vivos. Hoy ya tienen siglos y siglos de que ellos vivieron en la tierra, pero están vivos. Ahí vemos a Moisés platicando con Jesús en el monte de la transfiguración. Y Elías también ahí apareció. Mire esos personajes que habían existido. ¿Cuánto tiempo atrás? 1800, 1600 años atrás. Pero ahí estaban con Jesús, estaban vivos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque todos los que creen en Dios viven en Él. Y aunque muera el cuerpo, aunque muera la carne, el creyente vive en Dios. Gloria a Dios, hermanos. Así que ese es un ejemplo, pues, de lo peligroso que es ignorar las Escrituras. Es decir, ignorar su contenido, ignorar su enseñanza. Una persona puede saber mucho de la Biblia. Hay gente que sabe bastante y dice: no, yo sé todo lo que dice la Biblia. Pero ¿de qué le sirve? Es un conocimiento puramente humano, puramente intelectual, pero no hay revelación. La Biblia contiene revelación. La Biblia contiene, como les he dicho, tesoros de sabiduría. Pero para encontrarlos, hermanos, hay que escudriñar las Escrituras. Porque lo más glorioso de las Escrituras es que dan testimonio de Cristo. Y es lo que dice Jesús: ellas dan testimonio de mí. Toda la Escritura da testimonio de Jesús. Por eso cuando el apóstol Juan, y con esta cita vamos a concluir esta noche, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, hay una declaración que la hace el apóstol Juan en esta ocasión. Es el verso número 30. Dice: dice este texto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. El propósito central de las Escrituras, de la Biblia que tenemos hoy, no es darnos informaciones científicas, aunque hay informaciones científicas. No es proporcionarnos datos de geografía, aunque hay todo eso,
está aquí en la palabra. Pero el objetivo central de la Biblia es presentar a Jesús. Presentar a Jesús. Acá Juan lo dice de esta manera, que todo lo que hizo Jesús no está escrito. No está escrito en toda la Biblia todo lo que hizo Jesús. Los evangelios nos hablan de 3 milagros de resurrección. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín y resucitó a la hija de Jairo. Nos habla de 3 milagros de resurrección. Pero Jesús no solo hizo 3 milagros de resurrección. Él hizo cantidades de milagros de resurrección que no están registrados en los evangelios, que no se escribieron. Y así, ¿cuántos milagros hizo el Señor que no están registrados? Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Muchos, pero muchos. Por eso Juan dice, hizo Jesús muchas otras señales que no están escritas. Pero lo que está escrito, oiga hermano, lo que está escrito es suficiente. Es suficiente para el que quiera creer. Es suficiente lo que está aquí en la Sagrada Biblia para creer que Jesús es el Hijo de Dios y al creer en Él tener la vida eterna. Por eso Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Claro que tenemos la vida eterna al escudriñar la palabra, porque la palabra nos lleva a la fe, nos lleva al encuentro con Jesús, y al encontrarnos con Jesús nos encontramos con la vida eterna. Gloria a su nombre. Bendito Dios, hermanos. Ese es el objetivo de las Sagradas Escrituras. Llevarnos a Jesús, a la fe en Jesús. Porque al creer en Jesús tenemos vida eterna. Ese es el fin primordial. Como les digo, las Escrituras no son para darnos informaciones científicas, para darnos relatos de muchas. Aunque mire cuántos relatos hay en la Biblia. Relatos de milagros, relatos de grandes señales, ejemplos de hombres que fueron de fe. Pero todo esto, todo lo que está escrito, el fin, el propósito final es conducirnos a Jesús. Porque al estar en Jesús tenemos la vida eterna. Gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Aleluya. Por el libro sagrado. En un tan solo libro, Dios nos ha entregado la ciencia de la vida eterna, hermanos. Pero leámosla para ser sabios. Obedezcámosla para ser santos. Y practiquémosla para tener la vida eterna. Pongamos en práctica lo que nos enseña su palabra. Gloria sea a Dios. Bendito su nombre. Oremos al Señor. Oremos así, Padre. Qué maravilloso
Qué regalo tan maravilloso que nos has dado al darnos la Biblia. Este libro sagrado que, a pesar de todo lo que ha pasado en los siglos, en las edades, aquí está. Aquí la tenemos hoy. Y bienaventurado, como dice el Apocalipsis, el que lee. Y bienaventurado el que obedece y pone en práctica sus enseñanzas. Oh, que cada uno de nosotros podamos tener esa bienaventuranza de ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Porque, como dice Santiago, no son los oidores los aprobados delante de Dios, sino los hacedores de esta palabra viva, de esta palabra que tiene poder para cambiar las vidas de los hombres, de las mujeres. Transforma la mente, transforma el corazón cuando sus enseñanzas preciosas llegan a lo profundo del corazón. Padre, aquí hay un pueblo redimido por la sangre de Jesús, agradecidos por tu palabra, por la Biblia. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y tomamos tu palabra en nuestro corazón como la autoridad suprema de la fe y de la salvación eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.